en nuestro espacio Van Trapp, el Banco del Bienestar, un banco cuyo trabajo es proporcionarnos bienestar, un banco que nos une como el fútbol, y un banco que nos permite sacarle una tarjeta roja a las deudas con los préstamos Van Trapp. Bueno, pues con Van Trapp, patrocinador de este canal, y en la sección del Diario del Mundial vamos a repasar las mayores sorpresas en la historia de la Copa del Mundo, porque esta es una de esas sorpresas. La primera gran sorpresa, bueno, os leo en el chat, y si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo con alguna de las que digo, o si os ocurre algo diferente, o si os ocurre otra más, me la pasáis, me la pasáis sin ningún problema. Yo lo voy leyendo. El maracanazo, me están contando por ahí. Claro, el maracanazo. Claro, el maracanazo fue una sorpresa, pero en una final de la Copa del Mundo. ¿Que fue un sorpresón? Evidentemente, pero era una final de la Copa del Mundo. Y a la final de la Copa del Mundo no llega mi prima la coja. A la final de la Copa del Mundo pues llegan equipazos. Entonces, que entre dos equipazos uno le gane al otro, pues sí, es una bomba, es una sorpresa brutal. No le quiero quitar ningún mérito a lo que consiguió Uruguay, que es derribar en su estadio delante de 250.000 personas a un gigante, obligarle a cambiar de camiseta. Brasil nunca más volvió a vestir de blanco. Había gente que se tiraba del Maracaná hacia abajo y se suicidaba. Hubo gente suicidándose dentro del propio estadio después de aquel partido. Aquello fue tremendo, terrible, una bomba brutal, pero insisto, entre dos pedazos de equipos, entre dos pedazos de selecciones. Gracias, Dan Bart. Muchas gracias, tío. El Mineirazo, gracias, Yoshi Grito. El Mineirazo, me dicen por aquí. Lo mismo digo. Sí, un 7-1 es una bomba, de dimensiones descomunales. Meterle 7 a Brasil en Brasil es un hito tremendo. Pero claro, te los está metiendo Alemania. Con un equipazo. Con Neuer, con Kroos, con Klose, con Schweinsteiger. O sea, un equipazo. Con Lam, te está metiendo 7, un equipazo. Entonces, aunque es una bomba y es un sorpresón de la leche y se han escrito muchísimas cosas sobre eso, digo lo mismo que en el caso del maracanazo. Son resultados complicados, son resultados difíciles, son resultados sorprendentes, pero entre grandes equipos. Uruguay es una gran selección. Aquella selección uruguaya con Guilla y Schiaffino era una selección fantástica, De hecho, ese era su segundo mundial. Uruguay ya sabía lo que era ganar una Copa del Mundo. Insisto, no le quiero quitar ningún mérito a Uruguay, pero eso no es esto. Eso que pasó en 1950 no es esto. Esto es un gigante contra un pobrecito. Es así. Esto es una selección estelar, una constelación de futbolistas brutales en un momento de forma alucinante, insisto, 3 años sin perder un partido contra, para mí, jugador por jugador, el peor equipo del Mundial. Sí, peor que Irán. Sí, peor que Qatar. De hecho, Arabia Saudita compite con Irán y con Qatar habitualmente, tanto en las eliminatorias asiáticas como en la última Copa Asia. Entonces, hay duelos directos entre estas selecciones. Podéis mirar los duelos entre Arabia y Qatar, podéis mirar los duelos entre Arabia e Irán y veréis lo que os estoy diciendo. Esta selección, jugador por jugador, es la peor selección del Mundial. Por eso, esto tiene una dimensión de bomba atómica que no tiene el maracanazo o que no tiene el mineirazo. Porque estamos hablando de un equipo súper top contra un equipo muy inferior. Con un entrenador, eso sí, que es Dios. Entonces, teniendo claro ese contexto, digo, la primera gran sorpresa que hubo en la historia de la Copa del Mundo fue en 1950, ¿vale? A ese mundial llegó Inglaterra en su primera participación mundialista con unos aires de superioridad brutales, porque claro, Inglaterra no había participado en los 3 primeros mundiales, en el 30, en el 34 y en el 38, porque Inglaterra, los inventores del fútbol, se consideraban que estaban muy por encima del resto de selecciones. Y por tanto,
no hacía falta demostrar en una Copa del Mundo quién era el mejor. Los mejores somos nosotros que hemos inventado esta historia. En el año 50, por primera vez, accedieron a jugar la Copa del Mundo y su primer partido fue contra Estados Unidos, una selección repleta de jugadores amateurs. Repleta de jugadores amateurs, que no competían en ninguna liga. Competían en equipos amateurs. Y había un montón de inmigrantes, por ejemplo, Gedgens, que fue el que marcó el gol con el que Estados Unidos, un haitiano, le ganó a Inglaterra. Para mí, esa fue la primera gran bomba en la historia de la Copa del Mundo. Estados Unidos 1, Inglaterra 0, año 1950. Los inventores del fútbol contra un equipo de inmigrantes en los que todos eran amateurs y que habían ido a ese mundial invitados y un poco a ver qué pasaba. Gracias, Jeffer, muchas gracias. Sé que es tarde para el tren, dice. Muchas gracias, Jeffer. Me dice por aquí, Qatar mejor que Qatar. ¿Cómo va a ser Qatar mejor que Arabia si este es su primer mundial de Qatar? Qatar, por si no lo sabes, amigo, que es que se ha ido para arriba el mensaje y no sé cómo te llamas. Por si no lo sabes, Qatar es la vigente campeona de Asia. Por si no lo sabes. Y ha ganado la Copa de Asia como nunca antes la había ganado nadie, que es llegando a la final sin conceder un solo gol, arrasando en todos los partidos y con 2 jugadores batiendo récord de goles, al Moez Ali, y récord de asistencias en un torneo de Copa Asia, Akram Afif. Esa selección de Qatar aplastó a todos, a Corea del Sur, a la propia Arabia Saudita, a Japón, a Australia. Lo que pasa que si solamente has visto de Qatar el partido del otro día contra Ecuador, entiendo que tengas esa idea, entiendo que tengas esa opinión. Pero si me permites el consejo, escucha a la gente que hemos visto jugar a Qatar más. Si me permites el consejo, escucha a la gente que hemos visto jugar a Qatar más de un partido. Y te digo que Qatar es mucho mejor selección y tiene muchos mejores jugadores que Arabia, pero mucho mejores. A la luz del resultado, no hablo a la luz del resultado, hablo a la luz del análisis de lo que he visto de Qatar y de Arabia en los últimos años. Es así. ¿Que Arabia es una selección con mucha más tradición? Nos ha jodido, claro que sí, claro que sí. Te digo una cosa, también tiene mucha más tradición en el mundo del fútbol Austria que Costa Rica, por ejemplo. Hay mucha más tradición en el mundo del fútbol en Austria que en Costa Rica. Sin embargo, ahora mismo Costa Rica es mejor selección que Austria. Por ejemplo, es un ejemplo. La historia es verdad que cuenta, pero no lo es todo. No lo es todo. Y ahora mismo, Qatar, para mí, está por encima de Arabia Saudita. E Irán también, a pesar del 6-2 que le hizo ayer Inglaterra. Bueno, la segunda gran sorpresa en la historia de la Copa del Mundo fue en el año 1966. Corea del Norte, en el último partido de la fase de grupos, eliminó a Italia. Le ganó 1-0 con gol de Pak Duik. E Italia se fue a casa y cuando llegaron los italianos al aeropuerto de Roma, les recibieron con tomatazos. Los propios aficionados de Italia fueron al aeropuerto a tirarles tomates porque les había ganado Corea del Norte en su primera participación mundialista. No solo les había ganado, sino que les había echado del mundial en la fase de grupos. Eso pasó en el año 66. Eso sí es comparable a lo que hemos visto hoy. Italia, la gran Italia, eliminada por Corea del Norte, ¿vale? Eso sí es de este nivel. Más sorpresas que ha habido en la historia de la Copa del Mundo. En el año 90, otra que protagonizó Argentina. Argentina tiene varias, ¿eh? Argentina empezó el Mundial del año 82. Eso no lo considero... Eso fue una sorpresa, pero no lo considero a este nivel, por lo que os he comentado al principio. Empezó el Mundial del año 82 perdiendo en el Camp Nou con un gol de Vandenberg ante Bélgica. Pero evidentemente gracias, Devane, gracias, Devane17, gracias, amigo. Digo que evidentemente fue una sorpresa, la Argentina de Maradona y de Mario Kempes, el empezar perdiendo el primer partido, pero Bélgica también era un buen equipo. Pero vale, que digo que Argentina ya tiene alguna cagada de esta. Bueno, pues otra cagada de Argentina en un partido de debut mundialista, que sí que está en el grupo de las grandes sorpresas, fue la derrota con Camerún en Italia 90, con el gol de Oman Bijik. De Senegal-Francia, Pablo Arias, hablo ahora, ¿vale? Yo no la considero una gran sorpresa. Es una gran sorpresa, pero no la considero al nivel de esto que hemos visto hoy. Y ahora te lo explico.
En esa Argentina de Italia 90, era la Argentina que venía de ser campeona del mundo en el año 86. Sabéis que hasta el año 2006 el partido inaugural del Mundial no lo jugaba el organizador, sino que lo jugaba el vigente campeón. Por eso Argentina jugó aquel día, aquel partido inaugural, y perdió con un gol de Oman Billik en un partido durísimo en el que los cameruneses repartieron tela, pero tela, en la que Argentina tuvo muchas ocasiones de gol, pero al final ese gol de cabeza de Oman Billik pues dio al traste con las aspiraciones de Argentina, aunque luego Argentina sobrevivió en el grupo y llegó hasta la final, que perdió contra Alemania. Para mí esa sí está en ese nivel. Y luego así en tiempos más recientes yo diría, sin ninguna duda, la victoria de Argelia contra Alemania. Año 82. La Alemania pues de los Kals, de Rummenigge, de Schumacher, de Breitner, de Stilicke, una Alemania fantástica que de hecho fue subcampeona del mundo ese año, y que esa generación luego enganchó 3 finales del mundo consecutivas, en el año 86 y en el año 90. Bueno, pues esa selección alemana repleta de estrellas, donde estaban varios de los mejores jugadores del mundo en sus posiciones, perdió contra Argelia, contra la Argelia de Rabat Madjer, que marcó uno de los 2 goles del partido. Esa derrota de Alemania contra Argelia propició luego el que habría sido el que es uno de los mayores escándalos en la historia de la Copa del Mundo, que es el tongo de Gijón, en el que Alemania acuerda con Austria una victoria por un gol, y con esa victoria por un gol de Alemania pasan Austria y Alemania y eliminan a Argelia. Vale, pues eso pasó. Se pactó ese empate a 1. De hecho, si veis el partido, es un escándalo. Como después del gol de Alemania tocan hasta que el partido pasa y van las dos a la siguiente ronda y echan a Argelia. Pero que le quiten a Argelia lo bailado de haberle ganado a Alemania el primer partido de ese Mundial, 1-2. Y luego, para mí, la última gran sorpresa a este nivel en una Copa del Mundo es la victoria de Corea del Sur contra Italia en los octavos de final del Mundial 2002. Pero claro, esta tiene asterisco, porque es una victoria con el gol de Jung Hwan-an en la prórroga, el gol de oro de Jung Hwan-an. Pero eso no es una sorpresa, güero. Eso no es una sorpresa. Que México le gane a Alemania, o sea, quiero decir, puede ser una sorpresa, pero no es este nivel. Aquí estamos hablando de gigantes contra enanos. O sea, por ejemplo, ahora, no sé, España contra Costa Rica, y gana Costa Rica 1-0. ¿Es una sorpresa? Pues probablemente sea una sorpresa. ¿Es una bomba? No. Costa Rica tiene un equipazo, tiene muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores. Hay que distinguir entre sorpresa y bomba. Lo de hoy, el Arabia-Argentina que hemos visto hoy, va más allá de la sorpresa. Es una bomba. Es una puta bomba de relojería. Es una puta bomba, porque además, que ahora hablaremos de ese tema, complica muchísimo el futuro de Argentina en esta Copa del Mundo. Por cierto, sabéis que solamente ha habido una selección en la historia de la Copa del Mundo que haya ganado el título después de empezar perdiendo. Esa selección es España, en el Mundial de Sudáfrica, y me recuerda mucho a lo que he vivido hoy. Mientras estaba viendo el partido entre España y Argelia, entre Argentina y Arabia Saudita, me estaba acordando de lo que viví yo en Sudáfrica, porque era también una selección, la española, que llegaba a ese Mundial con el cartel de favorita con el que ahora puede venir Argentina. Jugaba contra una selección contra la que no había perdido nunca, Suiza, una selección mejor que esta, evidentemente, que la de Arabia, mucho mejor, pero que era una selección con la que nadie contaba. España tuvo muchísimas ocasiones en aquel partido, de hecho jugó bastante bien, pero al final acabó perdiendo con el gol de Gelson Fernández. Y me estaba acordando de eso hoy, porque yo estaba diciendo, yo fui a ese Mundial con una ilusión enorme, con la ilusión de ganarlo. Yo tenía una fe enorme en aquel equipo, y el palo que me llevé el primer día, dije, madre mía. Y hoy estaba pensando en mis colegas argentinos y en los aficionados argentinos, que supongo que estarán viviendo o estarán sintiendo una sensación muy parecida, ¿no? De venir a este Mundial con todas las expectativas y con todas las esperanzas, y de repente llevarse este palo, ¿no? Bueno, pues eso. Al nivel del Estados Unidos-Inglaterra del año 50, al nivel del Corea del Norte-Italia del año 66,
al nivel del Alemania-Argelia del año 82, al nivel del Argentina-Camerún del año 90 y al nivel, con asterisco por el arbitraje, del Italia-Corea del Sur del año 2002. A ese nivel está lo que hemos visto hoy. Sí, Maradona, estoy en Qatar, amigo, estoy en Qatar. De hecho, ahora, dentro de un ratito, me voy a ir a ver el partido de México. Porque claro, ese partido de México que para mí era el partido... Claro, me he equivocado de lleno, evidentemente. Ese partido de México que para mí era el partido del día, porque entendía que no había ninguna posibilidad de que viéramos en el Argentina-Arabia lo que hemos visto, ahora adquiere una dimensión, pero brutal, ¿eh? Ese partido ahora adquiere una dimensión brutal. Porque ahora mismo Argentina es que está prácticamente obligada a ganar los 2 partidos que le quedan. Y ya hemos visto un grupo de Argentina en el año 94 en el que 3 equipos sacaron 6 puntos. Es decir, ni sacando los 6 puntos tienes garantizada la clasificación. Porque en el año 94 Argentina, haciendo 3 victorias, igual que 2 victorias en 3 partidos, igual que Bulgaria, igual que Nigeria, pasaron los 3. Porque en aquel mundial pasaban los 2 primeros de cada grupo y los mejores terceros. Pero en esta ocasión, con 6 puntos, es que te puedes quedar fuera. Con 6 puntos te puedes quedar fuera de la Copa del Mundo. Y esa es la situación y esa es la tesitura en la que se encuentra ahora mismo la selección de Argentina. Como digo, el partido que se va a jugar esta tarde entre México y Polonia adquiere una dimensión enorme. Y sobre todo, yo sé que esto a la gente le pone muy cachonda, la guerra que se va a vivir en Twitter y en las redes sociales, la guerra que se va a vivir durante el México-Argentina. Bueno, es que no me lo puedo ni creer. Bueno, gente, pues este ha sido el diario del Mundial. Hemos repasado... Ahora sigo con vosotros y respondo algunas preguntas del chat, ¿vale? Este ha sido el diario del Mundial de la mano de Van Trapp. Hemos repasado las mejores o las mayores sorpresas en la historia de la Copa del Mundo. Una lista en la que hoy, de facto, y con absoluto mérito, entra este Argentina 1, Arabia Saudita 2.